Muy buenas noches, tengan todos ustedes, queridos y queridas hermanas, que se unen en línea todas las semanas, todos los miércoles por la tarde noche. Les saludamos, queridos hermanos. Nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el centro de la República Mexicana, en un programa más de charlas bíblicas. Queridos hermanos, saludamos a todos aquellos hermanos que se enlazan también con nosotros desde distintos países. Les mandamos un cordial saludo y un afectuoso abrazo, queridos hermanos. Quien les habla soy Armando González y nuestro querido hermano que ya está aquí con nosotros, nuestro hermano José Antonio Septién, que ya está aquí como siempre puestísimo para poder transmitir nuestro programa. Igualmente saludamos a todos aquellos hermanos que nos apoyan y hacen posible la transmisión de este programa. Les damos las muy buenas noches, al igual que aquellos hermanos que retransmiten desde sus perfiles personales en Facebook. Los saludamos a todos ustedes. Y bueno, ya está aquí, como les comentaba hace un momento, nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, gracias a Dios, con el gusto de encontrarnos una vez más en este programa de estudio y de reflexión bíblica. Y pues por supuesto, encontrarme contigo y con todos los hermanos es una bendición. Pues muy bien, hermano, pues como los hermanos bien lo saben, ya estamos bueno, dimos por terminada hace 3, 4 semanas la segunda epístola de Pedro y nos hemos arrancado, hermano, con la epístola de Judas, de alguna manera, por el extraordinario, paralelo que hay entre lo que dice Judas y lo que dice el apóstol Pedro. La semana pasada, pues dimos una introducción, ¿verdad, hermano? A la Sí, hermano. carta. Y no sé si se te quedó algo por ahí en el tintero, mi querido hermano, que quieras comentar. Pues no, hermano, creo yo que pues estuvo muy bien como introducción. Entonces, pues nos arrancaremos con el texto, ¿no, hermano? Yo creo Perfecto. que podemos, quizás, leer los 4 primeros versículos para ver, en qué contexto estamos y por ahí vamos, comentando, hermano. ¿Quisieras leerlos, por favor? Con mucho gusto, hermano, claro que sí. Voy a leer los primeros 4 versículos de la carta de Judas. Estoy leyendo de la cuarta edición de la Biblia textual. Dice así: Judas, un esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia y paz y amor quieran seros multiplicados. Amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, tuve necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue transmitida a los santos, porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, destinados desde antiguo para esta sentencia, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, el único soberano y Señor. Muy bien, hermano, pues esos son los primeros 4 versículos. ¿Qué nos pudieras comentar, hermano? Hermano, pues tú de hecho habías ya hecho una abuela pluma, si tú quieres, Sí, una vista de los versículos 1 y 2. Yo no sé, yo más bien te preguntaría a ti si algo se te ha quedado en el tintero de aquella ocasión o quieres abundar, hermano, en... fíjate que, déjate comento que a mí me llama, no solamente en este primer versículo
de Judas, sino también en el primer versículo de Santiago o de Jacobo, al cual hace referencia Judas en este primer versículo. Déjame lo leo para no inventarme las ¿Cómo cosas. no? Dice lo siguiente: Judas, un esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo. La semana pasada hablamos de este parentesco entre Judas y Jacobo, este, bueno, yo cité algunas referencias porque de Judas se habla poco, son pocas que tenemos referencias, sino más bien de nombre, quizás pues, cuando los judíos se quedan sorprendidos y dicen, bueno, ¿de dónde ha sacado este Jesucristo eh, pues toda esta sabiduría que tiene y estos milagros que hace? Y dice, no están con nosotros su familia, no está su madre, no están sus hermanos, y los nombra a los hermanos. Dentro de los hermanos se nombra obviamente a Judas y a Jacobo. Aunque de Jacobo tenemos más referencias, como bien citábamos la vez pasada, ¿sí? En el libro de los Hechos y en el mismo libro de Gálatas, donde, donde el apóstol Pablo pues hace la referencia, ¿no, hermano? A que Judas, a que visita, perdón, sube a Jerusalén y dice que no vio a ninguno de los apóstoles más que a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, aquí en este caso, Judas dice que es hermano de Jacobo, que bueno, de alguna manera ya lo habíamos de alguna manera sustentado, ¿no? Junto con otros versículos. Pero si vemos, por ejemplo, en Jacobo, es el 1:1 de Jacobo, dice, Jacobo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, y bueno, dice a las 12 tribus que están en la diáspora, salud. Bien, ambos hermanos, ambos, me llama mucho la atención, mucho, mucho, mucho la atención, que ambos se describen, tanto Judas como Jacobo, aunque Jacobo dice esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, Judas se describe como esclavo del Señor Jesucristo. Y esto a mí se me hace muy importante porque entonces muestra, por así decir, un reconocimiento a que su hermano, con el que vivieron, con el que corrieron, con el que comieron, con el que trabajaron, con el que le ayudaron en la obra diaria del sustento de la familia, este, lo reconocen no como su hermano, sino como el Mesías, hermano. Ambos. Jacobo dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjate cómo le dan su lugar, hermano, su lugar en el plano de, pues de lo que representaba el Señor Jesús. Por eso dije, el plano del Mesías. Reconocen que Él es al que estaban esperando, hermano. Y esto en términos familiares se me hace muy complejo, ¿no, hermano? En un contexto familiar se me hace muy complejo porque no dicen mi hermano, mi pariente o lo que tú quieras, sino lo reconocen como el Mesías. Y no solamente eso, hermano, la sumisión al Mesías, una sumisión de respeto, una sumisión pues de lo que representaba para ellos Dios. Y eso lo dice en las primeras 4 palabras. De hecho, la palabra ahí debe de ser dulos, yo supongo. Así es, hermano. Es dulos, hermano, Dulos. exactamente. ¿Qué quiere Di- decir? Quiere Esclavo decir principalmente. esclavo, esclavo, hermano, o siervo, ¿no? También siervo significa. También siervo significa. Entonces, También. Judas reconoce a su hermano como el Mesías y no se refiere como a su hermano.
Por decir así, hay una cierta sumisión acerca de lo que representaba la persona del Señor Jesús. Y después Judas pone una relación de parentesco, ya una relación de parentesco ya horizontal, ya carnal. Vamos a poner Judas, siervo del Señor Jesucristo, el Mesías, que yo creo que cuando se escribió la carta ya estaba resucitado, hermano. Es decir, una relación vertical, pero luego pone una relación horizontal y hermano de Jacobo. Entonces, esto me llama mucho la atención porque finalmente, hermano, reconocen a su hermano como el Mesías que estaban esperando, el Mesías de las Escrituras, hermano. Y después, hermano, de que hacen referencia de un plano vertical y luego de un plano horizontal, usa dentro de la, usa dentro de la salutación, hermano, algo que es muy interesante. Fíjate, porque creo yo que está cargada de contenido, pues que está cargada de un contenido ya profundo de conocimiento, hermano. Es decir, habían entendido muy bien el propósito para la cual el Mesías había venido. Y no solamente eso, hermano, fíjate bien. Después de que dice, siervo del Señor Jesucristo y hermano de Jacobo, y luego dice, a los llamados. Es decir, sabía perfectamente del llamamiento del Señor Jesús. Sabía perfectamente de que el Señor Jesús había enseñado que el llamamiento procedía de él y que en ese momento ya había llamados que formaban parte de qué, hermano, de la iglesia. Fíjate cómo en poquititas palabras, hermano, te das cuenta de que hay un gran contenido ya dentro de la propia carta de Judas. Y luego dice, los amados, pues, bueno, estoy recitando de memoria, hermano, dice, los amados en Dios. Es decir, no solamente son los llamados, sino los hermanos amados que están en Dios. Y en este caso, claramente lo dice en Dios y enseguida pone que Dios, Dios Padre. Entonces, ya hay un reconocimiento, no solamente, hermano, no solamente de los llamados, sino al decir a los llamados en Dios Padre, hace una diferencia con Jesucristo. Y aquí ya tenemos un aspecto de tipo trinitario, hermano. ¿Sí? De tipo trinitario. Y luego habla de la seguridad y de la firmeza. Dice, estos llamados y estos que son amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Solamente en el primer versículo en la debemos ir, Se cortó un poquito, hermano. sí, solamente en estas primeras palabras de la salutación o del saludo de Judas, vemos no solamente la sumisión de Judas al reconocimiento del Mesías, de un Mesías con el cual estaba extremadamente familiarizado, que cuando los vemos en los evangelios, hermano, no era así. No sé si te acuerdas en Marcos, no recuerdo el versículo, pero en Marcos creo que hay un versículo, hermano, donde los hermanos lo querían entregar al Señor Jesús, sus propios hermanos, Que no para, creían en él, ¿verdad? no creían en él. Y en Juan, también hay un evento que iba a haber una fiesta judía y le dice, oye, ¿por qué no vas a la fiesta judía, no?
lo reclaman y le dice el Señor, no, pues todavía no es mi tiempo. Bueno, pues alguien que quiere alumbrar, pues tiene que presentarse. O sea, como diciendo, ándale para ver cómo te va, ¿no? Finalmente el Señor se presenta a la fiesta judía, pero fíjate, hermano, después de la resurrección y de la venida del Espíritu Santo, cómo cambia, hermano, cómo cambia el pensamiento ya propiamente y el conocimiento, porque ahorita te hago una referencia que se me hace también muy importante porque esa está ligada a propiamente a Pedro, está ligeramente a Pedro con Judas, pero te decía yo que el contenido de esta salutación a mí se me hace extremadamente importante en el sentido de lo que ya traían dentro del pleno conocimiento del Señor, a tal grado que estas pocas palabras hacen énfasis en un aspecto también trinitario, es decir, reconocen en Dios Padre una personalidad y reconocen en Jesucristo otra personalidad. Y ¿Qué fíjate opinas, mi que, hermano? hermano, que esta es interesantísimo esto que tú dices, esta, este discernimiento trinitario y distinguen ciertamente entre el Padre y fíjate cómo hablan del Señor Jesús en el versículo 4. Dice, hablando de estos hombres impíos, Falsos maestros. dice, niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Ujú. O Sí, sea, sí, sí hay un hay una, reconocimiento. hay un reconocimiento y existe un plan de igualdad entre el Señor Jesús y el Padre, entre Dios Hijo y Dios Padre. Ujú. Y lo tiene, bueno, pues lo tiene Judas con toda claridad, con toda claridad. Y luego viene un versículo 2, hermano, que hace un paralelo, creo yo, con Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro dice que la gracia y la paz o sean multiplicados. Mira, dice, bueno, lo voy a leer, para no inventar, hermano. Dice, la gracia y la paz, segunda de Pedro 1, 2, 1, 1, 2. Dice, gracia y paz o sean multiplicadas. Y Pedro hace una ampliación de esto diciendo, en el pleno conocimiento de Dios y de Jesús, Señor nuestro. Gracia y paz o sean multiplicadas. Y Judas, hermano, Judas, de alguna manera, presenta una misma idea donde dice misericordia, paz y amor, que podremos decir que la misericordia y el amor son parte de la gracia, o sean multiplicados. Es el versículo 2 de Judas y el versículo 2 de, de Pedro, ¿no, hermano? Entonces, estos son partes de los paralelos, hermano, que veníamos hablando la semana pasada y que de alguna manera nos presentaste, ¿sí? Y creo yo que estos dos primeros versículos, ya nos dan una idea de lo que Judas ya traía como contenido del pleno conocimiento de Dios Padre y del Hijo. Creo yo que Pedro lo amplía, Judas lo demuestra con lo que dice. Sí, es decir, Judas lo expresa, Judas lo explaya, y digo yo, bueno, tan poquito es el contenido de los versículos en términos de texto, pero ve qué contenido expresan ambos. ¿No crees, hermano? No te oímos. Por supuesto que sí, hermano, y fíjate que eso que tú destacas como parte de este pleno conocimiento de Dios, aquí en el versículo 1, cuando después de presentar su parentesco con Jacobo, dice a los llamados. Ujú.
O sea, como bien dices tú, hay un conocimiento profundo porque implica, por supuesto, la existencia de la iglesia, implica la elección de Dios Claro. a los llamados. Y la seguridad, hermano, que es muy A los que importante. llamó a estos eligió. Ujú. O a los que eligió a estos llamó, mejor También llamó. dicho. Ujú. A los que eligió estos también llamó, ¿no? Sí, Haciendo referencia a Romanos 8. por supuesto. Y fíjate, amados en Dios Padre. Ujú. O sea, Amados en Dios. el lugar que ellos tienen, ¿verdad, hermano? En el plan y en el pensamiento, en el corazón de Dios. Sí, yo tenía ahí la duda en términos de la traducción, si era, bueno, porque eso a veces me traiciona mi cabeza, hermano. Y decía, yo dije a los llamados y amados por Dios Padre, pero no, no es por, es en, En sí, un en. Dios Padre. Es decir, a todos aquellos que están en Dios Padre y son amados de parte de Él. Así es. Ujú. Y luego viene pues la conclusión del versículo 1, para mí se me hace extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Y viste tú aquí que habla de la protección de Dios. Dice, y Claro, guardados para Jesucristo. exactamente. Y guardados para Todavía Jesucristo. estoy pensando si este para puede ser por, aunque la mayoría de las versiones que he consultado dice para. No hay preposición ahí, fíjate. ¿Es elíptica eso, hermano? Se introduce elípticamente, sí. Dice que Isu Christu tetirimenis, Mm. ¿verdad? Que es un verbo en perfecto, un participio, que habla, fíjate, de una situación y una relación que es permanente. Habla de la permanencia de esta situación de ser guardados. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Verdad? No, Sencillamente. sí, 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 sí. Y como dices tú, en unas cuantas palabras, el contenido es profundo como el océano Pacífico. Así Sí, es. te digo, se me hace extraordinario eso, hermano. Y bueno, te digo, el versículo 2 empieza con un paralelo donde el paralelo de Pedro habla que la gracia y la paz o sean multiplicadas o multiplicados en el pleno conocimiento de Dios. Entonces, como que Pedro le da un mayor matiz a esta, en el pleno conocimiento de Dios y, dice, del Señor nuestro y de Jesús, Señor nuestro. Entonces, digo yo, a veces podemos pasar quizás muy rápido la salutación, hermano, pero están llenas de contenido, hermano. La mayoría de las salutaciones Sí. están llenas de contenido. Entonces, aquí Judas no se escapa de eso. Y luego, pues el versículo 3, hermano, el versículo 3 ya habla del propósito, hermano. Ya habla del propósito de por qué él escribe la carta. Y si te fijas, en dos ocasiones dice que nos escribe o que escribe, ¿no, hermano? Sí, Sí, dice, dos veces. dos veces dice, amados, dice, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, otro concepto importante, evidentemente entre amados y común salvación, es decir, un elemento común de todos los amados y salvos, ¿sí? Que es la salvación. Este elemento común evidentemente nos lleva a pensar que está hablando a la iglesia, ¿sí? Dice, tuve necesidad de escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue transmitida a los santos. Y yo creo que aquí, cuando habla de esta fe, está hablando del contenido doctrinal, ¿no crees, hermano?
Por supuesto que sí, hermano. Entonces, presenta el objetivo, hermano. Y bueno, me lleva a pensar, me lleva a pensar en algo que comentamos la semana pasada. ¿De quién serían los destinatarios, hermano? Mira, no hay duda, la iglesia. ¿Estás de acuerdo? Sí. Amados y los que en común compartimos la salvación. Ujú. ¿Sí? Y luego dice, presenten una defensa. Ardientemente, dice, ¿no? Es decir, presenten dice, exhortándoos que contendáis ardientemente por, obviamente, de esta, el contenido de esta fe, porque no está hablando de la fe salvífica, sino está hablando del contenido de la fe. Y bueno, esto tiene una razón. Y evidentemente dice, de una vez y por todas, transmitida a los santos. Es decir, como que él ya parte parte de un presupuesto y el presupuesto es salvación común, ¿sí? Es decir, amados, los escribo pues, a todos aquellos que compartimos esto, salvación común, dice, y además una doctrina o una fue que se fue transmitida a los santos, evidentemente, hermano, aquí también ya tiene un gran contenido, es decir, ¿por quién fue transmitida? O sea, ya hay aquí varias cosas que Judas toma como elementos fundamentales. Pero mi pregunta es, ¿no sería escrita esta carta como destinatarios a la iglesia que guardaba a su hermano Jacobo, hermano? A la iglesia de Jerusalén. Exacto. ¿Por qué la referencia? Mi hermano Jacobo, ¿no? Hermano de Jacob. Es una inferencia mía, hermano, simplemente. Es una inferencia mía. A no ser Porque, que, sí, sí, hermano, a no ser que encontremos en en la carta otras pistas que nos ayuden a afianzar esa, inferencia. esa inferencia tuya, hermano. Y Sí, ya bueno, ves que pues luego yo me voy por ahí, ya estaremos y luego me cuesta trabajo, estudiándola y viendo, ¿no? luego ya después me cuesta trabajo regresarme. Sí, ya sabes que me voy por ahí, ¿no? Entonces, y a veces leo cosas que me llevan a pensar otras, ¿no? Entonces, otras inferencias, pero bueno, a veces puedo sustentarlas, a veces digo, no, Bueno, hermano, no, es que tú eres por tu carrera, por tu formación, pues eres un investigador. pues pudiera ¿Verdad? ser, hermano. Bien, ¿qué opinas de todo esto que he dicho, hermano? Bueno, hermano, que O qué traías tú, de alguna manera listo para esto. no, sencillamente me llamó mucho. Todas las cosas que tú has señalado me llamaron profundamente la atención. Estos 5 puntos, por ejemplo, que menciona Judas, al parecer son 5, donde él se presenta como un esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y luego, en segundo lugar, habla de los llamados. Y les dice que ellos son amados en Dios Padre, tercer lugar. Y luego, en Ujú, cuarto lugar, guardados para Jesucristo. Y luego, esta, este saludo afectuoso y este deseo profundo de su corazón, misericordia y paz, dice la cuarta edición de la Biblia textual, quieran seros, para traducir, ¿sabes? O sea, quieran seros, o más bien sean, yo diría que debe traducirse así, multiplicados, misericordia, paz y amor, o sean multiplicados. Lo que tienes aquí, hermano, así dicho de pasada, pues es un verbo en optativo, no en subjuntivo, en optativo. En el versículo 9 creo que existe otro versículo que está en optativo, son los únicos dos
cuando el ángel, ¿te acuerdas? Que peleaba con con Satanás por el cuerpo de Moisés, dice que el ángel no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que le dijo, quiera el Señor reprenderte. Mm. Este es el segundo caso En lugar de el Señor te reprenda. el Señor te reprenda. Y bueno, Qué pues interesante. yo creo que el editor de la cuarta edición de la Biblia textual quiso destacar este valor del optativo de esta manera. Y bueno, mira, pues, ¿qué podemos decir rápido del optativo? Pues mira, que en el periodo clásico existía, aparte del modo indicativo, imperativo, subjuntivo, existía otro modo verbal, aparte de los que ya hemos hablado aquí, que es el optativo. Existe en el griego clásico, usado con profusión, pero de este solo quedan reminiscencias en el griego del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo lo usa, Lucas lo usa, y lo usan los dos para expresar deseo, para expresar petición, esperanza, eh, posibilidad, ¿verdad? O una fuerte contingencia, es decir, que puede pasar o no. Ahora, aunque el optativo y el subjuntivo están muy relacionados, parece que esta definición que yo acabo de hacer pues coincide con la del subjuntivo. Fíjate que la acción del optativo, que está pues sometida a diversos factores que pueden hacerla posible, se encuentra aún más lejos de su cumplimiento que el subjuntivo. El subjuntivo expresa este deseo, esta petición, pero fíjate que el subjuntivo eh, lo expresa, digamos, en el sentido de lo que probablemente sucederá. Ujú. Pero el optativo más bien lo ve como más bien lejos de su cumplimiento. O sea que depende absoluta y perfectamente, igual que el subjuntivo, para su cumplimiento de la voluntad de De Dios. Dios. Bueno, pues estas cosas que tú mencionabas, estas cinco, de veras, hermano, que forman parte de este pleno conocimiento que Judas, como dices, ya tenía. Claro. Y por supuesto, en el versículo 3, cuando te refieres tú a la fe, ¿qué significa la fe que de una vez para siempre ha sido transmitida? Pues por supuesto que no se refiere al don de la fe por el cual llegamos a creer en el Señor Jesús, sino el contenido de la revelación, la doctrina de Jesucristo, el conocimiento y la confianza pues, que cada creyente tiene en Dios. Podemos decir que es una fe interna, es una fe, podemos llamarla subjetiva. Pero en este pasaje Judas no habla de esta fe, de esta confianza personal, de este conocimiento personal que el creyente tiene y que le lleva a creer en Cristo, sino está hablando de la fe objetiva. Entonces, por el contexto además, yo creo que la palabra fe, pues es el contenido de aquellas palabras que nuestro Señor Jesús pronunció y que por el poder del Espíritu Santo, pues los apóstoles transmitieron. Las palabras de las que nació y se afianzó nuestra fe interna. Esta fe a la que se refiere eh, Judas, como bien decías, pues es el cuerpo de la doctrina cristiana, es el evangelio que proclamaron los apóstoles y que equivale a aquello que se llama, ¿te acuerdas? La enseñanza de los apóstoles, que dice que la iglesia se reunía, partía el pan y perseveraba en el partimiento del pan y en la enseñanza de los apóstoles. Esta es la fe a la que se refiere, creo yo, y coincido contigo, Judas, aquí. Luego, fíjate,
Judas habla de contender Sí. y de contender ardientemente además. O sea, se refiere, creo yo, hermano, esto de contender a la batalla que los primeros cristianos sostuvieron contra una variedad de herejes que iban desde los judaizantes hasta los gnósticos probablemente, y así los verdaderos cristianos a lo largo de la existencia de la iglesia al paso de los siglos hasta nuestros días, ¿verdad? Y hoy sigue siendo tan actual el, esta, esta palabra de Judas en aquellos días viene siendo se ajusta perfectamente en nuestra realidad presente, donde vemos una variedad de terribles enemigos, ¿verdad? Que atacan a la persona y la obra de nuestro Señor Jesús, atacan las escrituras, ponen en duda la historicidad del Señor Jesús. Y Judas nos exhorta a que contendamos. Y contender, pues significa lidiar, O significa prestar una defensa, ¿no, hermano? La batallar. convierte, Sí, hermano, es una defensa. Fíjate, es batallar, es pelear, es luchar, es combatir, es es, defender. es disputar, es debatir, es defender, es altercar, es enfrentarse, ¿verdad? Discutir, contraponer los argumentos de los otros, Ujú. ¿verdad? Y fíjate, el verbo griego que usted usa aquí para contender ardientemente es epagonizome. Fíjate que Epagonizo. la palabra agón, que es lucha, que es batalla, viene siendo, en mi opinión, y de ahí viene el ardientemente, viene a ser, digamos, hecho más intenso por la partícula epa, ep o epi, Epi. que está añadido a agón. Ah, Epan, epagonizome. Y fíjate, este griego, yo por supuesto significa luchar, combatir, pero creo yo que se intensifica con la preposición y epi. de ahí viene lo de ardientemente, porque no hay ardientemente, digamos, como una palabra independiente, no es un adjetivo extra ahí, sino es algo que surge de la misma sola palabra. Y la lucha, fíjate, no es tanto, hermano, no es tanto por la difusión del Evangelio, sino más bien por la conservación de la doctrina de la fe, porque así lo menciona expresamente Judas, contra los peligros a los que se ve expuesta, se vio expuesta y se ve expuesta por la acción pues, de una multitud de herejes, ¿verdad? Los judaizantes, de todo este judaísmo rabínico y una multitud de, de pensadores que pues se apostan contra la palabra, hermano. Y Judas sigue diciendo, fíjate, que esta fe ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. ¿Y sabes qué palabra utiliza aquí? Hapax, de una vez para siempre o de una sola vez. Parado. Fíjate, Dici. ¿mande? ¿Cómo dice? Paradodici. No, ahí dice Ah, Japac, sí, cierto. Hapax, fíjate. Y los santos, pues obviamente ha De sido una sola vez, transmitida ¿verdad, hermano? sí, de una sola vez, Exacto. Tijapax. de una sola vez. Paradodixim. Ha sido transmitida. Y fíjate que habla de la palabra tradición, ¿sabes? La parádosis. Ah, La sí, cierto. parádosis ahora no tiene nada que ver con la idea católico-romana de la tradición como una fuente adicional a la escritura, ¿verdad? Una Sí, fuente habla de la. adicional, sino es simplemente la enseñanza, es Pero sí hablas de una tradición apostólica, hermano. de una tradición apostólica. La parádosis Ujú. es la tradición apostólica.
efectivamente. que ha sido transmitida a los santos. Ahora, los santos, por supuesto, pues son los miembros de la iglesia, Los llamados, los llamados, los amados de Dios Padre. Ellos han recibido la revelación de Dios. Y fíjate, así como, vamos, de la misma manera, ¿te acuerdas que Pablo dice que a los judíos les fue confiada la palabra de Dios? Allá en ujú, Romanos capítulo 3. Fíjate, Jesucristo dice Juan capítulo 3 34 que las palabras que él habla son las que él recibió del Padre. Entonces Jesucristo recibió de Dios su verdad, sus palabras. Y Jesucristo entregó esta verdad, estas palabras suyas de vida eterna a los apóstoles. Y ellos a su vez la transmitieron, la confiaron a los creyentes, a los llamados, a los amados en Dios Padre, a los protegidos por Jesucristo, y estos a su vez la proclaman al mundo. Una cadena de lo más interesante. Y, y la enseñanza apostólica, la tradición apostólica como un todo, ujú. en su totalidad, le fue entregada a la iglesia en forma definitiva, Tácitamente habla de una vez para siempre. de que el canon está cerrado, hermano. Exacto. Y de que no hay otra fuente de verdad paralela. Claro. Hermano, fíjate, no es la tradición, no es tampoco la enseñanza de los padres de la iglesia como si fuera una especie de tercera columna. No, hermano. La, 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 la enseñanza apostólica, que es absolutamente necesaria y única, único sostén para la salvación, fue entregada en su totalidad. Nada quedó pendiente. Nada confinado o confiada a una tradición oral que se desarrollaría al paso Mm. del tiempo, más la enseñanza de los pontífices, es decir, el magisterio de la iglesia y todas estas cosas terribles que lo que han venido a hacer es negar, vulnerar, pasar a un segundo término la, la tradición apostólica, la enseñanza de los apóstoles, lo que la Escritura dice, lo que el Nuevo Testamento dice. ¿Verdad? Y fíjate, le fue entregada a la iglesia de una vez para siempre. Y es que la revelación dada por parte del Señor a los apóstoles está completa y terminada. Exacto, Y con esto queremos decir, pues que el canon se cerró. Es decir, lo que la iglesia necesita para su sostenimiento, para su conocimiento pleno, para la seguridad de la cual habla Judas, se dio de una vez y por todas a los santos. En esta tradición apostólica, y con apostólica queremos decir que los apóstoles fueron a los que les fue revelada y no solamente revelada, sino les dio el Espíritu Santo la justa interpretación de las cosas, ¿no, hermano? exacto, hermano. Qué impresionante. Y fíjate, y Judas termina ahí diciéndonos en el versículo 3 dice que nos esforcemos, que contendamos. Fíjate, y esto habla de un esfuerzo, ¿verdad? No solamente proclamando el Evangelio, sino, hermano, en la búsqueda de la derrota de la herejía. Aunque aquí hay una parte importante, hermano, que Pedro resalta. Y esta parte importante es que para que podamos, esto lo convierte en una carta apologética, ¿no, hermano? Es decir, ¿saben qué? Vamos a defender la fe. Mm. Exacto, Pero tiene un impacto muy importante en la iglesia por lo siguiente, ¿cómo vamos a defender algo que no, bueno, vamos a poner, si no la conozco, la fe, ¿cómo la voy a defender? ¿Sí? A mí me llama mucho la atención, mucho la atención,
en algunas congregaciones en las que he estado, donde se para el pastor o el anciano o el diácono o alguien y dice, ¿saben qué, hermanos? Vamos a tener una campaña de evangelización, pero antes de la campaña vamos a tener un curso de evangelización. Bueno, el curso va a consistir en esto y en esto y en esto y en esto y bueno. Y a veces me entra a mí la duda y digo, bueno, ¿la iglesia necesitará un curso de evangelización o no es parte ya de su contenido o no debiera ser parte del contenido de la propia congregación? Y a mí me dicen, hermano, ¿va a venir al curso de evangelización? Le digo, no, no creo, le digo. ¿Qué, hermano? Le digo, pues mire, yo creo que lo que ya Dios nos ha dado, nos da todas las herramientas para poder evangelizar. Y a veces me dicen mis hijos, oye, papá, te esperamos aquí. Pues, estoy yo hablando con una persona y ya, ¿qué pasó, papá? ¿Por qué te estás tardando? Espera, mijo, déjale, doy un, este, un cursito de evangelismo a este señor, le digo. O sea, busco, las oportunidades me llegan, hermano, para poderle predicar a la gente. Y a veces, yo me acuerdo mucho, cuando arrancamos en todo esto, que tú eras un perfecto evangelizador de casa por casa, hermano. Tú ibas tocando casa por casa, hermano, evangelizando. Y yo digo, no, pues es que lo que Dios nos da, hay que darlo por gracia, hermano. Entonces, fíjate lo que Judas está diciendo, es decir, ¿saben qué? Defiendan la fe ardientemente. Esta fe que ya fue transmitida por los apóstoles a sus santos en una tradición apostólica, pero para lo cual hay que conocerla, ¿no crees? Esa es la cosa, hermano, es justo lo que dices. Si no la conoces, no la puedes defender. Claro. ¿Y qué ha pasado en muchísimas iglesias, desgraciadamente, hermano, que los han entretenido a los creyentes, hermano, con una serie de enseñanzas de tipo de ayuda, vamos, mensajes de corte psicológico, en lugar de enseñar la doctrina que por sí misma tiene poder sanador? La doctrina, la palabra de Cristo, la palabra, la enseñanza de los apóstoles tiene en sí misma un poder corrector, sanador, consolador, que no requiere de la ayuda de los psicólogos profesionales en los púlpitos, hermano. Esos mensajes de autoayuda, esos mensajes de how to, esos, esos, esas entretenciones, hermano, con que distraen a los hermanos, que no les permite realmente llegar a conocer. Y entonces tienen que hacer cursitos, cursitos. Ujú. Fíjate Y que a mí me cuando, llaman. Sí, sí, hermano, adelante, no, 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 adelante. adelante, adelante, hermano. Sí, no, que te decía yo que en esta transmisión de la palabra y en esta enseñanza, partiendo de parte del Señor Jesús, muchos de sus escuchas les fue quedando claro eh, eh, este, este, este mensaje del cual estamos hablando. Y a mí me llama mucho la atención aquel diálogo que tiene el Señor Jesús con Marta, la, la hermana de Lázaro, ¿te acuerdas, hermano? ¿Cómo no? Entonces, cuando el Señor Jesús le dice a Marta, bueno, lo voy a leer, dice, así que cuando Marta oyó que Jesús viene, salió a su encuentro, pero María permanecía sentada en la casa. Entonces Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. De entrada, hermano, reconocía el poder del Señor Jesús. ¿Estás de acuerdo? Sí, De entrada. Es decir, sabía de las capacidades milagrosas del Señor Jesús. Y dice Marta, pero yo sé que a una hora todo
lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dice a Marta, fíjate hermano, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, fíjate el contenido de lo que le dice Marta. Sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. Y le dice Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. ¿Qué Mm, tal, hermano? ¿Qué tal? qué barbaridad. Yo digo, yo digo, entre mí digo, hijo, esa es tremenda Marta. Ve el contenido que traía ya, hermano. Y no era apóstol y no era más que una conocida de ellos, hermano. Ese contenido, hermano, que de alguna manera los apóstoles presentan como Pedro, como el pleno conocimiento de Dios, es el que está pidiendo Judas para que hagamos una defensa de la fe. Sí, Porque te digo, la convierte en una carta apologética. Hay que defender la fe. Y luego dice el versículo 4, ¿en contra de quién? Y por ahí se va, ¿no crees, hermano? por supuesto que sí, hermano. Fíjate lo que habla Marta de la resurrección, del último tiempo, de lo que le pidas al Padre, Él te lo dará. Y luego cuando reconoce, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, después de la enseñanza que le da, que es una enseñanza de salvación enorme, hermano, el pasar de muerte a vida. Y yo, las palabras que usted dice, esta Marta era tremenda, dije yo, ya sabía bien el asunto. Y fíjate, hermano, los llamados como era. Ella era una llamada. Cuando la palabra les es predicada a los llamados, a las llamadas, a las amadas y los amados en Dios Padre, captan inmediatamente, hermano. Claro. Entienden profundamente. Y bueno, se convierten en grandes defensores, ardientes luchadores del Evangelio. No sé, hermano, fíjate que cada vez que yo leo a la vida y el ministerio de Pablo en sus cartas, en primera a los Corintios, segunda a los Corintios, me siento profundamente redarguido, hermano, sorprendido ante el modelo que Pablo nos muestra, un modelo de esfuerzo, un modelo de determinación para superar obstáculos, para evitar peligros, al grado de tener su vida como como algo que la puede dar en el martirio. Y todo esto, por supuesto, no es el esfuerzo humano ni la determinación humana, sino el poder de Dios, hermano, en acción. No nos sorprende de veras que Pablo al final dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he protegido la fe, he dado testimonio de la doctrina de Dios. Por lo demás, dice, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida, su aparición. Y Judas nos está instando, hermano, Sí, nos está exhortando, porque ¿verdad? es una exhortación.
Es una exhortación, hermano. Ujú. Es una exhortación a los amados, a los que tienen una salvación en común, hermano, y tienen una fe en común que nos ha sido dada de una Mm, vez y para siempre. Y bueno, hermano, yo creo que con esto concluimos la charla bíblica de este miércoles, hermano, que como todo lo que hemos visto tiene un gran contenido y un gran contenido para compartir con los hermanos, ¿no, hermano? así es, hermano. Gracias a Dios. Sí, hermano. Entonces, bueno, pues damos por concluida, querido hermano, la charla bíblica de este 22 de julio del 2026. Y bueno, pasaremos, hermano, a revisar qué nos han escrito por ahí los hermanos. Déjame cambio de plataforma, hermano, a ver quién nos ha escrito por ahí. Y en lo que me cambio, ve tratando de checar, hermano, si acceso, tienes acceso a este, quién nos escribe, hermano, ¿te parece? Bien, no te oigo, mi querido hermano. Sí, mi querido hermano, adelante. Nos saluda, hermano, un querido hermano que se llama Sami. Es un hermano veracruzano que vive aquí en Querétaro. Tiene una linda familia. Le mando igualmente un abrazo a él y a toda su familia. Este, Gracias por estar al pendiente y conectarte, mi querido hermano Sami. Es el primero que nos manda. Y luego nos escribe Paco Jiménez Brusón. Dice, buenas noches, hermanos, desde aquí, desde Perú. Un saludo. Me imagino que es rompecostillas, en gracia y justificado nuevamente por la misericordia, dice aquí el hermano. Déjenme extiendo por la misericordia de Dios, estamos juntos. Amén, hermano. Reciba de nosotros también un fuerte abrazo a nuestro hermano Paco Jiménez de Lima, Perú. Lo tenemos en aprecio, mucho aprecio, nuestro querido hermano. Nuestra hermana Emma Castillo dice, presente, amados maestros, es un gusto unirme a ustedes para el estudio de esta noche. Reciban un fraternal saludo. Con toda mi gratitud nos saluda nuestra hermana Emma Castillo, que también vive aquí en la ciudad de Querétaro. Y nos manda ella otro, fíjate, A nos ver, manda hermano. otro mensaje que veo aquí, que dice como que Judas enfatiza y advierte a los llamados, amados y guardados que la única estabilidad y seguridad se encuentran solamente en las enseñanzas de la fe que una vez y para siempre les fue entregada. Es una advertencia y los exhorta a contender ardientemente en defensa de ella. Sí, muchas gracias, hermana. Amén, hermano. Aquí también tenemos a nuestra querida hermana. Bueno, sigue diciendo la hermana Emma Castillo, dice en Romanos 6:17, habla también de la fidelidad del creyente a esa forma de enseñanza a la que fueron entregados. Ujú, Romanos 6:17. así es. ¿Lo quieres leer, hermano? No lo verás. Dice así, Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado,
obedecisteis de corazón a aquella forma de doctrina, la fe de Judas, a la cual fuisteis entregados. Así es. Bien, nos escribe nuestra hermana estimada Dayana Lista de Saavedra. Qué gusto saber de usted, hermana. Quiero expresarle la preocupación de algunos hermanos por ustedes. No sé si gustes leerlo, hermano. ¿Cómo no, Sola- hermano? Solamente le expreso a la hermana que recibí mensajes de preocupación en el entendido que los hermanos estiman que ustedes son venezolanos y ante la desgracia que tuvieron, hermana, hemos orado mucho por la Iglesia de Cristo en Venezuela y solamente externarle lo que yo recibí correos electrónicos preguntando básicamente por cómo se encontraban, porque no teníamos noticia y por ahí yo identifiqué algo de lo que ustedes estaban escribiendo y les dije, miren, hay esto, hay señales de que están bien. Un fuerte abrazo, querida hermana, a usted y a su esposo. Si quieres leerlo, hermano. ¿Cómo no? Dice, muy buenas noches, mis hermanos, qué lindo volver a escucharlos. Quiera Dios bendecirlos. Me llamó muchísimo la atención la riqueza del griego en el versículo 1 de Judas, específicamente en la frase guardados por o para Jesucristo. Al revisar el texto crítico, vemos un dativo sin preposición que nos regala un doble matiz precioso. Por un lado, si lo vemos como un dativo de agente, resalta la acción protectora de Cristo. Él es nuestro custodio activo. Es quien nos sostiene día a día para que no perdamos, para que no nos perdamos. Esto conecta directamente con su promesa en Juan 6:39, cuando dice que la voluntad del Padre es que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada. Y por otro lado, si lo tomamos como un dativo de destino o posesión, enfatiza nuestra pertenencia. Significa que somos un tesoro reservado y mantenido bajo custodia divina para ser presentados ante Él en su venida. En resumen, no nos sostenemos por nuestras propias fuerzas, sino por la fidelidad de aquel que nos preserva y a quien pertenecemos eternamente. Qué gran verdad para descansar en su gracia. Hermana Dayana, que vean ustedes, hermanos, cómo es que el conocimiento del griego puede develar estos matices maravillosos que encierra, fíjese bien, una simple palabra que está en dativo, en el caso dativo. Hay varios casos dativos, por supuesto, los casos son nominativo, genitivo, dativo, acusativo, de una manera general. Pero cada uno de los casos contiene matices especiales de acuerdo con el contexto. Hay dativos de muy diversa clase, hay acusativos o genitivos o nominativos de diversa clase y cada uno de ellos tiene un contenido especial. Aquí la hermana, por ejemplo, menciona dos. Puede ser un dativo de agente, puede ser un dativo de destino o de posesión. Y estos dos que ha seleccionado la hermana Dayana son muy importantes porque cada uno de ellos enfatiza diferentes cosas. El dativo de agente resalta, dice la hermana, la acción protectora de Cristo. Por otro lado, el dativo de destino enfatiza nuestra pertenencia. Vean ustedes cuántas cosas maravillosas tiene el griego y yo, pues ahora sí que voy a hacer un comercial aquí.
Hermanos, es importante que hasta donde nos sea posible podamos tener, eh, podamos pedirle al Señor que nos muestre cómo podemos entrar, hermano, ya no al terreno propiamente de las traducciones, que bueno, no tenemos de otro, pero ir directamente al manantial de las aguas y abrevar de ahí. Y saben, resulta que los hispanoparlantes como somos nosotros, tenemos una especial predisposición para entender el griego. No muchas personas en el mundo, no muchos grupos lingüísticos tienen esta capacidad. Nosotros la tenemos. Y quizás podríamos aprovecharla y aprovecharnos de esta riqueza que nos ofrece el griego. Hermana Dayana, muchas gracias por tomarse la molestia de compartirnos esto. Eh, Le enviamos aquí de Charlas Bíblicas un muy cariñoso y respetuoso abrazo. Y qué importante, hermano, es hablar de la seguridad que tenemos en el Señor. La obra de Él es completa y plena, y a través de su obra pues, nos mantiene firmes en esta gracia en la cual hemos entrado, por su obra absolutamente unidireccional de parte de Él. No fuera posible por nuestras fuerzas humanas. Dice nuestra hermana, sigue diciendo nuestra hermana Dayana, qué hermoso saber que nos tienen en sus oraciones. Sí, somos venezolanos, pero actualmente vivimos en Costa Rica. Gracias a Dios, toda la familia se encuentra bien. Agradecemos enormemente sus palabras. Qué bueno saberlo, hermana, porque como les comentaba, yo recibí pues misivas de preocupación, hermana, y dimos la tarea de darles a los hermanos algunas palabras de que estaban bien. Y bueno, hemos orado. Yo oro casi todos los días por la iglesia que Cristo compró y que radica en Venezuela, hermano. Seguiremos orando por ellos. Nuestro hermano Daniel Saavedra nos escribe también, hermano. ¿Quieres darles lectura, mi querido hermano? Dice, saludos cordiales, amados hermanos, reciban un abrazo fraternal en el amor del Señor. Quería expresarles lo mucho que me mueve en el corazón sus oraciones por nuestra nación. Les animo a que no desmayemos y sigamos en oración por este pueblo, a pesar de las circunstancias que nos rodean. Dios ha sido bueno y nos ha sostenido con su mano compasiva. Un abrazo. Así lo haremos, hermano. Así lo haremos. Seguimos en oración por todos, por toda la iglesia de Cristo, la que Él compró, que radica en Venezuela. La hermana Dayana también dice, qué hermoso saber, no sé, ¿quiere usted ya lo, no, este no lo has leído. Qué hermoso saber que nos tienen en sus oraciones. Sí somos venezolanos. Ah, ya lo leíste, ¿verdad, Sí, hermano? ya lo leí, hermano. Ay, hermano, discúlpame. Dice, sí, somos venezolanos, pero actualmente vivimos en Costa Rica, gracias a Dios. Toda la familia se encuentra bien, dice. Agradecemos enormemente sus palabras para todos los hermanos que nos están escuchando y están presentes y que fueron algunos de los que estuvieron preguntándome por ustedes, hermanos. Es bueno que sepan esto. Pero bueno, también, hermano, recibimos unos emojis de nuestra, eh, de que nos mandan emojis acerca de que les gusta, les encanta el programa. Natalie Gantier, Fabián Lizana, Nelson Naranjo Bravo, Sam, nuestro hermano Sami, todos muy apreciados, queridos hermanos. Nuestro hermano Roberto Magaldi,
nuestra querida hermana Marlene Rodríguez, Paco Jiménez y Emma Castillo, todos nos mandan un emoji, hermano, de que están aquí en el programa, siempre pendientes todos, apreciamos mucho, hermano, sus mensajes y sus comentarios que son un aporte importante, hermanos, para complementar lo que nosotros venimos y platicamos con todos ustedes. No sé si hay algo más que comentar, mi querido hermano Septién, y si no es así, pues daremos por concluida la charla bíblica de este 22 de julio del 2026. Quien les habla, Armando González, en compañía de nuestro querido y amado hermano. José Antonio Septién, hermanos. Un abrazo cordial a todos ustedes, hermanos. Que Dios los guarde.